Entonces, este ya es el laboratorio el segundo, por decirlo así, el tercero, realmente el tercer experimento del laboratorio de física 110, pero el que denominamos laboratorio número 2, ¿ya? Recordando que siempre hay un laboratorio número 0. Este laboratorio en particular es el primero de dos dimensiones, por lo cual tiene una cierta particularidad, en la cual vamos a detallar precisamente en la clase de hoy. ¿Ya? Recuerden que todo este material ya está subido en el aula, en el cual ustedes pueden descargar y pueden utilizar fácilmente. Recordando también de que tienen que estar revisando el aula por lo menos 2 veces diariamente. En la mañana y en la tarde yo recomiendo siempre, por cualquier tipo de información que se esté dando a conocer, actualizaciones de por medio, pero también recordando que en la parte de laboratorio tienen que hacer un control de lectura antes de los laboratorios, ¿ya? Para así cerciorarse que por lo menos tengan la idea o por lo menos algún tipo de idea de lo que vamos a ver hoy. Entonces, sin más, vamos a hablar sobre la experiencia número 2. La experiencia número 2, como ya hemos hablado, es sobre un movimiento en 2 dimensiones. Específicamente, el lanzamiento de proyectil. Entonces, todo lo que han visto en cátedra, por lo menos en las primeras clases de 2 dimensiones, que coincide con los lanzamientos de proyectil, aquí lo tienen que aplicar. Todo lo que han visto en cátedra, que al fin y al cabo es el modelo triangular, tanto el de posición como el de velocidad. Los objetivos esenciales de esta experiencia es que ustedes puedan estudiar y reconocer informaciones sobre los movimientos en 2 dimensiones, ¿ya? Y recordar que todos los objetos que están en 2 dimensiones, por lo menos en este curso, se encuentran bajo la acción de una fuerza que es la fuerza de gravedad, ¿ya? Para que no se lo olviden. Por lo menos en este informe van a utilizar ustedes por medio de videos, que ya entienden que cada vez que se les diga que van a utilizar videos va a haber un programa que se llama Tracker de por medio, fotografía, que eventualmente es para poder demostrar que ustedes saben usar los modelos, y simulaciones. Es primera vez dentro de la laboratorio que hemos tenido que vamos a utilizar la palabra simulación, por lo cual lo vamos a detallar entre medio para yo explicar lo que es una simulación y qué es lo que se espera, ¿ya? ¿Qué es lo que deben entregar por lo menos hasta ahora? Es la guía de trabajo que habitualmente están utilizando, que es este informe, esta hoja en formato Word, que lo pueden modificar a libre disposición, guardándolo en PDF para poder la entrega. Pero también está la disponibilidad de ustedes crear su propio archivo de entrega, en el cual no es necesario que anoten las preguntas, sino que el desarrollo de cada una de ellas. ¿Ya? Este informe consta de 3 partes, parte A, parte B y parte C, entendiendo que cada una es totalmente distinta y no hay que mezclar la idea. Sugerencia es que cuando terminen una parte, dense un tiempo, 5 minutos, 10 minutos de descanso, para después volver a seguir con la segunda parte o la tercera parte, para que así mentalmente ustedes distingan que son preguntas distintas y experimentos distintos. Entonces, sin más, vamos a comenzar sobre la parte A. Antes de eso, preguntar, ¿alguna duda, sugerencia, consulta respecto al laboratorio o respecto al curso? ¿Todo bien? Entonces, Profe, comencemos. ¿cuándo son las notas de laboratorio? La nota del laboratorio sí van a estar el lunes, porque ya me faltaron 2 personas, 2 grupos nomás, pero tienen que estar subidas el lunes y cualquier tipo de consulta, van a estar antes, pero digo todo el lunes. Pero después que vean las notas, cualquier consulta que tengan me la pueden hacer llegar por correo o también en la misma clase del próximo viernes. ¿Cuáles van a estar subidas? Las del 0 y la del 1. ¿Ya? La del 2, que es esta, después, y la de la próxima semana, el 3 también. ¿Ya? Es solamente un desfase, como me cambiaron algunos paralelos, entonces tuve que priorizar ciertas cosas. Pero ya estoy ordenado, entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Igual disculpe la molestia. Entonces, comencemos con la otra pregunta. ¿Todo bien? Ya. Entonces, partamos con la parte A, lanzamiento parabólico real. ¿Ya? En esta parte, lo que lo vamos a profundizar es sobre el lanzamiento de proyectil, que conocemos parabólico, y es un movimiento en 2 dimensiones. Para esto vamos a utilizar un video que se llama video 1, que no se preocupen si no saben qué es, porque vamos a hablar detalladamente sobre ese video,
que lo que está mostrando ese video va a ser un lanzamiento de proyectil, específicamente de una pelota de taca-taca, ¿ya? Y nos van a pedir que analicemos ese video. Al usar la palabra analizar, al fin y al cabo reconocemos que tenemos que usar tracker, ¿ya? Por medio de tracker. Entonces les voy a compartir dónde está ese famoso video. Entonces, pantalla 2. Aquí están viendo, vamos a ingresar a lo que es aula. Ahí ven aula, no todavía está cargando. Ahí se ve aula, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, sí, bro. Ya. Entonces ingresamos al aula, ustedes ingresan al aula y se van a la parte del curso correspondiente a Física 110, segundo semestre, y a la parte del laboratorio. En esa parte del laboratorio ya la conocen. Está los recursos de aprendizaje, que era la cápsula de Tracker, si es que se olvidaron cómo utilizar Tracker. Pero después en actividad, tanto la experiencia 0, los vamos a la experiencia número 2, que es la correspondiente ahora. En la experiencia número 2, ustedes tienen el control de lectura, uno solo, porque estos son diferentes grupos, y tienen lo que es el anexo, que vamos a hablar detalladamente, y el experimento. Pero después, que le aparece ese link, solamente uno, aparece una carpeta que se llama videos. Y consta de 3 videos, los cuales ustedes pueden descargar y utilizar en su computadora. Yo les voy a mostrar los videos para que tengan la idea de qué es lo que se trata. Y el video número 1, bueno, no sé por qué no lo cargo ya. A ver, déjame llevar un poco allá. Ahí. Este es el video número 1, que es un lanzamiento de proyectil de una pelota que se ve ahí borrosamente en una pizarra, que sale desde este punto, y tiene un movimiento parabólico en 2 dimensiones. Estas líneas negras que ven ustedes acá, tanto la horizontal como la vertical, son unas reglas de madera. Y la información que les da el informe es que esas reglas miden 1 metro de distancia, tanto la horizontal como la vertical. Y ahí ustedes con este video ya entienden que Tracker puede utilizarlo para poder medir cierta información. ¿Ya? También hay un video 2, que lo vamos a usar después en la segunda parte. Igual lo voy a descargar ahora para poder mostrárselo y así ahorrar un poco de tiempo. Vamos a esperar que finalice la descarga. Lo podemos abrir. Y es este video que está acá. Este video lo que quiere demostrar, que se lo voy a explicar ahora para que después cuando utilicemos la otra parte, es una ballesta, una catapulta, algo por el estilo, probablemente una ballesta, una arco y flecha, en la cual se dispara una flecha de plástico, un lápiz, y que choca en esta parte de acá de la pared. Y forma un movimiento parabólico. Entonces este video de eso consta, ¿ya? Que sigue siendo un movimiento parabólico. Y el tercer video, que también vamos a utilizar en este laboratorio, déjenme cargarlo, es la misma ballesta, pero solamente centrándose en el lanzamiento inicial, solamente en la parte inicial, no en su trayectoria ni en su punto final. ¿Ya? Entonces esos 3 videos se encuentran en el aula, en la carpeta de videos de experiencia número 2, y esos son los videos que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, déjenme compartir nuevamente el informe. Y con eso en mente, déjenme poner aquí. Son la información de ese video. Entonces nos dice que el video 1, que era simplemente una pelota de taca-taca que hacía ese movimiento, es el que tenemos que utilizar. Lo recuerda que esas líneas negras que veíamos dentro de la pizarra miden 1 metro y que son unas reglas de madera. Y tenemos que hacer las siguientes preguntas o el siguiente procedimiento. Parte A. Construya un modelo geométrico. Eso quiere decir que lo que han visto en cátedra respecto al movimiento, específicamente el lanzamiento de proyectil, utilice ese modelo geométrico que usted ya ha aprendido. El triángulo de desplazamiento y el triángulo de velocidad. Construir el modelo que haga todos los pasos que le enseñaron. Los dibujos de los vectores, haga el triángulo y haga los cálculos. ¿Ya? Y todo eso para poder describir el movimiento del cuerpo. ¿Ya? Para eso, se recomienda y lo tienen que hacer, es una captura de pantalla del video.
detengan el video en un punto donde la pelota se está trasladando, ponen pausa y sacan una captura de pantalla. Y sobre esa captura de pantalla hacen los triángulos, el modelo de geométrico. Pero sobre todo el triángulo de desplazamiento, ya que ese triángulo es el que tiene que tener necesariamente la información del movimiento, el dibujo, la caracterización. Ustedes no pueden hacer un triángulo de desplazamiento si no tienen el dibujo. Sí el de velocidad, porque es más abstracto, pero no el de desplazamiento. Por eso se les pide que hagan una captura de pantalla. ¿Ya? En la parte B, se pide que ahora ustedes tengan que hacer dos gráficos. Y alguien va a decir, pero no hemos hablado de gráficos. ¿Cómo yo voy a saber lo que es un gráfico? Para eso tiene el anexo número 2, que está disponible en el aula también, y detalla, con lujo de detalle, cómo hacer tablas y hacer gráficos, con ciertos ejemplos, y son eso hasta regresión lineal los que va a utilizar en este informe. Entonces, todo lo que es gráfico, regresión lineal y lo que completa tablas está en el anexo. En la parte B, entonces, lo que se les va a pedir es que construyan un gráfico de componentes eje X en versus el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en determinados tiempos, puede ser hasta el mismo tracker lo hace, generen un gráfico que diga cuál es la posición en el eje X. Recuerden que el movimiento es en dos dimensiones, entonces tiene un eje Y y un eje X. Y le están pidiendo que en el eje X, que es la horizontal, digan cuál es la posición del objeto en determinados tiempos. Entonces, con esa información ustedes hacen un gráfico, posición, tiempo, y van diciendo cuál es la posición en distintos tiempos. Con esos datos ustedes hacen un gráfico y pueden hacer una función lineal, un ajuste. Con esos datos ustedes hacen un ajuste. ¿Qué quiere decir? Que en Matemática 021 ustedes aprendieron a hacer ajustes de función. Con ciertos puntos ustedes pueden decir si es cuadrática, si es lineal, si es pendiente negativa, lo que sea. De todas las funciones que ustedes cogieron, la que ustedes tomaron, se les pide que tienen que hacerlas sí o sí con una función lineal. Tiene que ser escrito de la forma y igual a x más b. Y la pregunta es que si de todas las líneas que ustedes cogieron, esa es la mejor. Y justificar si realmente es la mejor o no. ¿Por qué? Para eso, nuevamente leanse el anexo, porque ahí también habla sobre ajustes. ¿Ya? Y por último, determinar los valores de A y B. Dice, identifique los términos. Identificar es que explique en cierta medida qué es A y qué es B, físicamente. ¿Alguna duda hasta acá? Una duda. ¿Sí? Para los dibujos para hacer el dibujo del modelo geométrico, esto puede ser por Paint, por ejemplo, o también Sí. a mano. A mano, lo que usted determine. Pero si es a mano, igual tiene que adjuntar el pantallazo y al lado hacer un dibujo a mano. Que para por lo menos coincida la trayectoria con lo que estaba ahí, que sea un buen reflejo. ¿Ya? O Paint sobre él y hace el modelo de triangulación. ¿Ya? Que ya conoce. Si tienen problemas todavía de entender muy bien cómo funciona el modelo de triangulación, los invito a que vean las clases o de su paralelo correspondiente, o también pueden ver la mía que está en el mismo canal. Y por lo menos en la última clase, el día lunes, detallé específicamente de la triangulación. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Entonces, siguiendo con la idea, en la parte C dice que ahora volvamos a construir un gráfico, pero respecto al eje Y. Y la diferencia es que el ajuste tiene que ser cuadrático. ¿Qué quiere decir nuevamente? Que tenemos que tomar el movimiento del objeto en distintos tiempos y, o por medio de tracker o medio de mano, y generar un gráfico. Pero ese gráfico ahora es de la posición en el eje vertical versus el tiempo. Y de todos estos valores vamos a generar una función, un ajuste.
que necesariamente tiene que ser cuadrático. Eso es lo que le están pidiendo. O puede ser así, o puede ser así. Un ajuste cuadrático. Y nuevamente justificar si realmente es bueno el ajuste, identificar los términos, ya que es un ajuste cuadrático, es de la forma ax cuadrado más bx más c, y decir específicamente qué es a, qué es b y qué es c. ¿Ya? Y nos preguntan cuánto tuvimos con la aceleración de gravedad. No lo están preguntando si conocemos cuánto es la aceleración, sino que cuánto tuvimos. Por medio de este procedimiento, decir si realmente coincide y cuánto da la aceleración de gravedad. Y en la parte D, voy a borrar acá, y acá está la parte D, dice, ¿cuáles son las principales características del movimiento parabólico? Es una pregunta personal que ustedes tienen que definir y decir, ¿qué características, a diferencia de los demás movimientos, tiene este movimiento parabólico? ¿Alguna duda respecto al procedimiento de la parte A? Entonces, vamos a bajar un video, no tenemos que grabar nada, nos están dando el video, tenemos que usar Tracker, pero al mismo tiempo sacar un pantallazo y usar el modelo. Tracker lo puede facilitar en cierta medida para poder hacer, ya conocemos las tablas y las funciones, los gráficos, y al mismo tiempo nos da los valores, pero somos nosotros los que tenemos que identificar y explicar qué son esos términos. Y después contestar la pregunta de qué características tiene este movimiento en particular. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces seguimos con la parte B, que es otro experimento totalmente distinto. ¿Ya? La parte B tiene como nombre lanzamiento parabólico simulado. Y eso es lo más importante, porque es la primera vez que vamos a utilizar una simulación. La simulación, en palabras muy simples, es una forma de aproximarse a la realidad, pero que no es la realidad, y no lo va a hacer. En palabras muy simples, es que no vamos a grabar un video en el cual muestra una realidad que pasó, sino que vamos a simular por medio de un computador algo que podría ser, pero no es la realidad. ¿Ya? Y para eso nos dan un link que vamos a abrir, o podemos copiar y abrir, y nos direcciona inmediatamente a esta página. Que esta página tiene muchas simulaciones, pero específicamente vamos a utilizar ese movimiento de proyectil y tenemos que usar de todas estas opciones la opción que dice laboratorio. Entonces, ¿qué es esta opción de laboratorio? Laboratorio, ustedes con el mouse pueden subir o bajar tomando desde el punto de la cruz del sistema de referencia 0, esa cruz media, esta suma, que símbolo suma que está en negro. Podemos subir y bajar la base del lanzamiento de proyectil. Si tomamos con el mouse la parte amarilla, la salida del cañón, podemos darle la inclinación específica del lanzamiento de proyectil. Y en la parte de abajo hay un cuadradito que podemos mover y dirigir la velocidad inicial del lanzamiento de proyectil. Realmente es la rapidez, que es la magnitud, pero podríamos decir que es la velocidad porque sabemos también el ángulo de inclinación. Y si apretamos el botón rojo, va a poder lanzar el objeto. Podemos volver a borrar este lanzamiento o podemos modificar y hacer más de un lanzamiento. ¿Ya? Es una simulación porque no es real, pero en cierta medida es un reflejo que por lo menos nos permite poder entender ese movimiento que nos interesa. ¿Ya? También hay una diana que podemos marcar, que es simplemente para probar hasta dónde llega el objeto, ver si podemos predecir ese movimiento. Pero también hay otras herramientas. En la parte superior aparece este cuadradito que podemos tomar, que cumple la siguiente función. Para eso voy a tomar un poco más de velocidad del lanzamiento. Fíjense que el lanzamiento en sí tiene unos puntitos dentro de la trayectoria, que podríamos decir en cierta manera que son los puntos estroboscópicos de la pelota en determinados tiempos. Si tomamos este medidor y nos acercamos en cierta medida a uno de esos puntos, inmediatamente lo va a marcar en amarillo, nos va a dar los datos de ese punto estroboscópico. El tiempo que ha pasado desde que se lanzó el objeto hasta llegar a ese punto, la distancia horizontal y la altura de ese punto. Y podemos tomar cualquiera.
También podemos usar esta regla que está acá, esta concha, para medir. La hacemos calzar desde el inicio y podríamos tomar el punto final y medir la distancia entre esos dos puntos o cualquier otro punto. ¿Ya? Aparte, en la parte izquierda, vemos los valores iniciales que nosotros decidimos. La altura, fíjense que si cambia la altura también cambia ese número en el cuadrado superior de la parte derecha. La inclinación del ángulo y la rapidez. Y en el recuadro inferior de la parte derecha, podemos cambiar el objeto que estamos lanzando, que vamos a seguir usando una bala de cañón, la masa de ese objeto, podemos cambiarla, el diámetro de este objeto esférico y el valor de la aceleración de gravedad. Si queremos, podemos agregar resistencia del aire o no. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta simulación? El link está en el informe y lo pueden abrir desde cualquier buscador. Recuerden que es la parte del laboratorio, tiene muchas opciones al principio y tienen que escoger la que dice laboratorio. ¿Ya? Ahora, con eso en mente, ese es lo que vamos a utilizar. Esa es la simulación. Entonces, pide detalles muy específicos esta parte. Dice, ubique la plataforma de lanzamiento a 8 metros sobre el suelo. Ya les dije cómo poner esa altura. Toma un objeto de 1 kilogramo y un diámetro de 0,2 metros en la simulación. Con la magnitud de aceleración de gravedad 9,8. Considere que la aceleración de gravedad es 9,8 en la simulación. Ahí ya le expliqué cómo modificarla. Y lo que nos va a pedir es que realicemos lanzamientos, no lanzamientos, sino que lanzamientos, más de uno, horizontales, de ángulo cero, ¿ya? Y entre ellos, lo que va a distinguir uno entre otro es que cada uno tiene rapideces iniciales distintos. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a la simulación, ponemos la altura, ponemos inclinación cero y lanzamos distintas velocidades. ¿Cuántas? Las que usted quiera. No haga 2, no haga 20, muy pocas no, muchas tampoco, pero haga un par de lanzamientos, ¿ya? Ahora, cada uno de esos lanzamientos va a tener una cierta distancia en el eje X. Y tenemos que medir la distancia desde el horizontal, desde la base hasta el punto donde toca el suelo, que es esa distancia que les marqué. A esa distancia tenemos que medir en cada lanzamiento la distancia horizontal en el suelo. A esa distancia la vamos a llamar de aquí en adelante alcance máximo. Y vamos a denotarla con un X sub max. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Tengo una pregunta. Sí. Con solamente tomarle un pantallazo a todo el esquema que hemos hecho. No, hasta el momento no dice que tome pantallazo. Lo único que les pide es que realicen los lanzamientos y midan la distancia horizontal. Pero yo recomendaría que a cada lanzamiento haga un pantallazo. O fíjense también que puede hacer más de uno puede hacer más de uno y guarda la trayectoria. Entonces puede fácilmente hacer muchos lanzamientos y guardar el pantallazo final. Pero anote en una tabla los valores para diferentes velocidades, qué distancia obtuvo. Para tal velocidad, cuál fue la distancia horizontal. Para tal velocidad, cuál fue la distancia horizontal. Y así sucesivamente. Pero también es recomendable siempre sacar un pantallazo para poder visualizar esa información. O hacerlos por separado y a cada uno sacarle su pantallazo correspondiente. ¿Alguna otra duda? Y otra duda también tengo. Nos pide un número definido de No, diferentes rapidez. no.
dice, realice lanzamientos horizontales. Por eso sería muy raro que esto estuviera. Pero aquí vamos a aprender algo, pero lo vamos a aprender en un poco más. Parte 3, ¿ya? Ahora, con un lanzamiento, eso quiere decir que de todo lo que usted hizo, con uno solo, vuelvo a decir, de todos los lanzamientos con uno solo, construya el modelo geométrico, el triángulo de posición y el desplazamiento. Y describa el movimiento. Eso quiere decir que calcule las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Desde que se lanzó hasta su punto final. Para eso se recomienda, ahí recién se recomienda, guardar e imprimir una imagen de esa trayectoria. De todas las veces que usted lo hace, solamente aquí recién le piden el pantallazo. En la parte 2, si quiere, lo hace, no se lo están pidiendo. Pero si a mí me preguntan, siempre es bueno poner que sobra que falte. Pero en la parte 3 sí se lo están pidiendo. Tienen que usar un pantallazo, pero solamente de un lanzamiento, de todo lo que usted utilizó, ¿ya? Y sobre ese, hacer el triángulo de desplazamiento y demostrar el triángulo de desplazamiento y hacer los cálculos para el movimiento. Parte 4. En una planilla de cálculo, van a decir, pero no hemos hablado de planilla de cálculo, por eso está el anexo. Y también acuérdense que habíamos hablado sobre el anexo 0, sobre Excel también. En una planilla, tiene que hacer 7 veces lanzamientos con rapideces distintas. ¿Ya? Pero esas 7 tienen que tener algo en común. Esta es una cuarta parte por sexto, este es otro. Esas 7 tienen que cumplir algo en común. Que todas las rapideces sean mayores que 10 metros por segundo. Está diciendo en la parte 4 que haga 7 lanzamientos, pero todas tengan algo en común. Que todas sus velocidades o sus rapidez, porque sabemos la inclinación, sean mayores de 10 metros por segundo. Y nuevamente genere una tabla con las velocidades iniciales y su alcance máximo, con 2 cifras significativas. Entonces, aquí viene lo que les quería decir. La parte 2 es un experimento que les pide haga un par de veces con una inclinación 0, lance el objeto con distintas velocidades y hace el modelo. Pero la parte 4 es otro experimento, así dentro de la simulación es hacer otra cosa, que le pide que específicamente haga 7 veces y que todas sean mayores de 10. Ahora, alguno va a decir, ¿y no puedo juntar estas dos, hacer que cumplan las dos condiciones y hacerlo solo una vez? Puede, porque no está restrictivo, en ninguna parte dice vuelva a hacerlo. Si yo fuese usted y tengo poco tiempo, haría 7 lanzamientos con mayores de 10, que cumple la cuarta, y también cumple la segunda, porque son lanzamientos distintos con velocidades distintas. ¿Sí o no? Nunca hay que tratar de encontrarle la quinta pata al gato. Si falta, si no son específicos en un informe, en una tarea o en un certamen, uno siempre tiene que buscar su conveniencia. No pensar que lo van a perjudicar. Parte 5. En esa planilla que usted hizo, con esos datos, con la planilla que usted separó velocidades iniciales y X más, aquí tiene ciertos valores, 7 veces, porque lo piden que son 7 veces y mayores de 10 metros por segundo, tenemos que realizar un gráfico. Nuevamente en el anexo dice cómo hacer el gráfico a mano. Con los datos de esa tabla, determine la relación de la función entre ambas variables. Lo que está pidiendo es que después que hacemos el gráfico, que obtenemos por medio de la tabla, hacemos un gráfico de velocidad inicial realmente X, porque esa es la variable dependiente que depende de la velocidad inicial. Nosotros, después que juntamos todos esos puntos, tenemos que ser capaces de encontrar la relación, encontrar la función. Encontrar una relación funcional, una función.
cuadrática, recta, seno, coseno, exponencial, la que sea. Y decir si es muy buena o no ese ajuste. Y adjuntar un pantallazo de la tabla con el gráfico, porque tienen que coincidir. No puede ser que la tabla y el gráfico no coinciden, porque están diciendo entonces que ese gráfico lo tuvieron de otra parte o que la tabla lo tuvieron de otra parte. Y eso también tiene que coincidir con el pantallazo de los lanzamientos que por lo menos juntaron. Y es muy raro que todos tengan los mismos 7 lanzamientos. Es muy raro, hay una posibilidad, no, porque es libre. Las velocidades pueden ser muy distintas. Tampoco escojan 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque están muy cercanos. Los puntos van a estar muy pegados. Pero tampoco vayan al extremo que no puedan ni siquiera ver la trayectoria. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, en la 5, sí. cuando pone qué tan bueno es el ajuste, ¿a qué se refiere con eso, profe? Que ustedes justifiquen si cuando tienen el gráfico y ustedes decidieron qué función poner, porque ustedes van a decir la función si es cuadrática, si es lineal, la que sea, y para eso está el anexo que les dice cómo hacer ajustes. Tienen que decir, ya, hice el ajuste. ¿Ese ajuste es bueno o es malo? Y tienen que decir sí, no, ¿por qué? No cometan el error, bien, esto es como Y de un ajuste bueno principiante, que sería uno que pasara por... en el trabajo cuando ustedes le dicen hagan algo, él tiene miedo de decir, yo hago las cosas mal. No, uno tiene que ser realista, decir, mira, tienes errores, las cosas pueden tener errores. Este ajuste puede tener los siguientes errores. O puede que no sea tan preciso por esto. Y por eso léanse bien el anexo que habla sobre los ajustes y los posibles errores. Y si también se les olvida, repasen un poco los errores. Porque hay errores de promedio, errores, sin fin de errores. ¿Ya? Es el problema del promedio que le llamamos. ¿Alguna otra duda? Parte 6. Interprete cada uno de los términos que aparece en la fórmula que ha deducido. Imaginemos que yo decido que esta distribución tiene una forma cuadrática. Entonces digo que esto es de la forma ax cuadrado más bx más. Tengo en la parte 6 interpretar qué es a, qué es b y qué es c que obtuve. Si fuese lineal, va a ser otro tipo de ecuación, tengo que justificar las constantes. ¿Qué significa cada una de ellas? Interpretar. No estoy buscando la respuesta correcta, estoy viendo cómo ustedes interpretan los datos. ¿Ya? Parte 7. Ahora vamos a definir, la parte 7 es simplemente una definición, no es una pregunta, es una definición. Vamos a llamar al tiempo que se demora el proyectil, la pelota, lo que sea, el gato, desde que es lanzado hasta que toca el suelo. Y a ese tiempo lo vamos a llamar tiempo de vuelo. Si yo lanzo un objeto, me están diciendo, el tiempo que se demora desde el punto inicial hasta el punto final, lo voy a llamar tiempo de vuelo. Eso me están diciendo. De aquí en adelante. Entonces, parte A de la 7. En un lanzamiento horizontal, como el estudiado en la simulación lo está diciendo, que tomemos de todas las posibilidades un lanzamiento horizontal, ángulo cero. ¿Cómo depende el tiempo con la velocidad inicial? ¿Cuál es la relación entre el tiempo y la velocidad inicial? Eso me están diciendo. En un lanzamiento horizontal, ¿cómo depende el tiempo de vuelo del proyectil con la velocidad inicial? Es cuadrático, tanto, y explicar. Cambian, ahora, esa pregunta, la respuesta que usted dio en la parte A, ¿va a cambiar si ahora ya no es horizontal, sino que ahora usted hace un lanzamiento con un cierto ángulo? Y explica. Y eso es simplemente la parte B. ¿Alguna duda con la parte B? En la parte A hicimos todo por medio de un video, que estamos acostumbrados a hacer eso.
Pero en la parte B no hay un video, no podemos usar tracker porque no hay video y tenemos que hacer todo a mano por medio de una simulación. Esa es la gran diferencia. Parte C. La parte C se llama lanzamiento parabólico en época de pandemia. Y en esta parte utilizamos los otros dos videos que les mostré, el video 2 y el video 3. El de la ballesta, que se veía como una bisagra, había una bisagra ahí, metálica, y sobre esta había un lápiz que era lanzado por un resorte. Y esa ballesta apuntaba hacia un papel. ¿Ya? Y el video 3 era solamente visto desde el lanzamiento original. Entonces, contexto del video. Uno de los profesores, por si acaso no soy yo, tiene un hijo con el cual construyó una pequeña ballesta en su tiempo libre, con material encontrado en la casa. Esa ballesta está sobre una bisagra, como le estaba diciendo, para que dé la inclinación, y se dispara, como lo que muestra en el video número 2. Entonces se dispara la flecha y toca la pared. En ese instante el hijo se da cuenta que la flecha llega muy lejos, pensaba que realmente no iba a funcionar, no le creía al papá y realmente la flecha sí funcionó y llegó muy lejos. A lo cual hizo la siguiente pregunta: ¿a qué velocidad sale la flecha? Y esa es la pregunta que vamos a resolver. O vamos a querer resolver, ¿ya? Entonces el profesor intentó con el programa Tracker, intentó medir la rapidez de salida. ¿Qué significa intentó? ¿Alguien me podría decir qué es el sinónimo o la explicación de la palabra intentó? ¿Alguien? Porque después me lo van a preguntar. A vos te me van a preguntar en el correo. ¿Qué significa? ¿Ah? De nuevo, que no escuché bien. Disculpe. Para mí significa tratar algo, si puede o no funcionar. Que trató, ¿ya? Por si acaso. No especifica si funcionó o no. Lo trató de hacer. El profesor trató de usar Tracker por medio de ese video que ustedes están viendo. No le están pidiendo que ocupe Tracker. Le están diciendo que el profesor ya lo hizo, ¿ya? Para medir ese video, ¿ya? Pero se da cuenta que no le funciona y utiliza otro video, que es el video 3. Con el video 2 lo grabó, no le funcionó y vuelve a hacer de nuevo grabar, pero con el video 3, que el video 3 es de acá. Y también trató con Tracker, ¿ya? Lo único que se les pide a ustedes, no le están diciendo que ocupen Tracker, le están diciendo observe, solamente observe el video 3. Párese y véalo el fin de semana unas 10.000 veces el video, en el que es el lanzamiento de la salida. Y lo único que tiene que responder es lo siguiente: ¿se puede medir la rapidez? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Parte B. Investigue. Usted, esa es su tarea, investigar en internet qué es la rapidez de obturación de una cámara, o también lo puede encontrar como tiempo de obturación de una cámara. Investigue, busque. Puede usar Wikipedia, le hace las bases o busque ahí en qué se basa Wikipedia. Busque video en YouTube, averigüe, busque libros si quiere de cámara, Nikon, lo que sea. Busque obturación de una cámara hasta que lo entienda. En los manuales de las cámaras fotográficas los pueden bajar en PDF, también explican un poco de obturación. Y explique, y esto es lo importante, explique usted con lo que aprendió, con lo que encontró, la relación con la dificultad para medir la rapidez de un objeto muy rápido. Casi le están dando la respuesta de la pregunta. Investigue la relación de por qué es tan difícil medir un objeto que va muy rápido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ve? Sí.
hay que colocar una bibliografía de las páginas que uno investigó, los libros, Si quiere, cualquier cosa. mientras más información, siempre es mejor. Ya, Pero como dice, explique, aunque usted me dé la bibliografía que quiera, es su punto de vista, es lo que usted entendió. Yo ahí no puedo decir está mal, ya, porque que no le puedo decir, oiga, sabe que no sabe leer. Es que una explicación es lo que usted entendió, es como que yo les dijera a ustedes, toma una hoja y un lápiz, dibújame una oveja, dibuje mal o dibuje bien, no me tiene que dibujar la oveja. Es su forma de lo que entendió como oveja. ¿Ya? No, pues, no, es como bien abstracta esta pregunta, como simplemente para ver qué entendió, a ver si sabe entender cosas. Es bien suave ya. esta pregunta por si acaso. Ujú. Parte 2. Yo creo que a esta altura ya como que eso es como ya ni se calcula nada. Es como, a ver si saben en buscar en internet. Pregunta 2. Entonces, el profesor, estamos pensando que el profesor también hizo la misma pega, buscó en internet, trató de calcular, trató. Entonces el profesor pegó una plasticina en la punta de la flecha que vimos en el video para poder marcar de cierta manera la trayectoria del objeto. Entonces imagínense que el profe trató, que no le resultó, que no pudo medir por tracker y todo eso, entonces él dijo, ya, voy a lanzar nuevamente la flecha, pero en el papel que marca, voy a marcar con un color donde toca, con una plasticina. Y él hizo el lanzamiento de proyectil, ¿ya? Entonces él sacó fotografías. Sacó 3 fotografías del lanzamiento de proyectil que llamó imagen 0, ángulo 1, impacto 1. Esas imágenes se encuentran en el aula. En la parte del video, volvemos hacia atrás, en la parte del laboratorio, de la experiencia número 2, después de la carpeta de video dice imágenes. Y es una carpeta con 3 fotografías distintas. Vamos a ver si puedo descargarlas. No sé por qué no las descarga, pero descarga bloqueada. Oh, espera, como que la bloqueó. Ya. Ah, oh, ¿por qué me la...? Ah, ahí, me las descargo. Entonces, esperar un momento para poder descargar la imagen. Oh, muchas veces. Abrimos la imagen y es la siguiente. ¿Ven la bisagra ahora, no? Es como en HD. ¿La ven? Sí, sí, sí. Ya. Se ve la bisagra, se ve el objeto y se ve la inclinación. Entonces, es una imagen, podrían usar tracker o usar ahí sus habilidades para poder medir la inclinación, lo que sea. Es la única información que da realmente. El ángulo, por eso se llama ángulo. La segunda imagen, que vamos a llamar la imagen 0, la información que da es esta mesa y esa medición del lanzamiento. No es muy buena y esa es la realidad. Al fin y al cabo, cuando ustedes trabajen y le digan a alguien, oye, mándame una fotografía del objeto, de lo que necesitamos de la maquinaria, no piensen que le van a mandar la mejor imagen. Eso nunca pasa. Entonces, por eso le enseñamos a ustedes a calcular errores. Entonces, con esa información, ustedes tienen que aproximar la distancia con todo lo que aprendieron en el laboratorio 0 y 1 a poder calcular la distancia desde la pared hasta el lanzamiento. Y también la imagen 1. Vamos a abrirla y ahí nuevamente aparece hasta impacto, sale en grande, hasta donde tocó. Ese es el punto del impacto. Y ahí pueden calcular ciertos datos. En palabras muy simples, los datos que le están dando es la inclinación de lanzamiento, el ángulo de salida, la distancia recorrida en el eje X y la distancia recorrida en el eje Y. Entonces, del lanzamiento le están dando esta distancia
esta distancia y la inclinación del ángulo. ¿Ya? Parte A, dibuje un esquema, haga un dibujito como el que hice yo acá recién, pero más bonito porque es con nota, con harto detalle, sobre la situación a estudiar. Detalles que no quiero que me dibujen perfectamente una bisagra, no. El detalle está en la información que me interesa en física, no una mesa, no, en detalle de la trayectoria, todo eso. ¿Ya? Y sobre ese dibujo que ustedes hacen, construya el modelo, triángulo de desplazamiento y el de velocidad, para describir el movimiento de la flecha. Parte B, indique claramente los datos de la fotografía que obtuvo y póngalo en el modelo. Y por eso usted es capaz de calcular las ecuaciones de movimiento y resuélvalas para poder calcular la velocidad inicial y el tiempo de vuelo. Fíjense que con solamente las fotografías usted es capaz de calcular, y con esos datos, la rapidez, porque lo vimos en cátedra, y el tiempo. Ni siquiera Tracker puede hacerlo porque el movimiento es muy rápido. Entonces la teoría le gana a la que uno piensa que Tracker hace todo, no, Tracker no lo puede hacer, tiene problemas que respondieron en las preguntas anteriores. Mientras que la teoría nunca falla. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, dejo de grabar porque esta es la parte de información respecto a lo que le compete a información. Y ahora los